Un hombre sin Dios, una familia sin Dios, una sociedad sin Dios es lo que quiere en todo mundo. Pues precisamente el rescate tiene que ser un hombre con Dios, un Dios con nosotros, en mí, en usted, en mí, en usted. Un Dios que nos traiga paz. Cada quien sabe las experiencias de violencia que de pronto puede estar viviendo en su propia casa. Si no estoy hablando de la paz en la guerra de dos países, estoy hablando de esa violencia y de esa guerra que puede haber en el lugar que más nos importa a la final, que es nuestro hogar. Hijos sufriendo porque sus padres están peleados, porque no se hablan, porque le ven al uno triste, porque le ven al otro bravo. Ese es un Dios con nosotros. Traerle a Dios. Y no lo vamos a ver en forma de cuerpo, porque está tomando el cuerpo de cada uno de los seres humanos. Porque si está en nosotros, está en cada uno de los que estamos en este templo, en cada uno de los que están en su casa, en cada uno de los que habitan esta ciudad, este país, este mundo. Dios con nosotros, encontrarlo en el otro, no en una forma concreta, no en la imagen simplemente que veneramos tal vez en nuestra casa en un nacimiento, si es que lo tenemos. Un Dios caminando entre las penas y entre las alegrías, disfrutando de nuestros gozos, de nuestros deportes, de nuestro trabajo, compartiendo los sueños, las ilusiones, las esperanzas. Un Dios con nosotros. Hay que traerle de nuevo a ese Dios, hacerlo presente en cada circunstancia de nuestra vida, aunque parezcan que estamos medio loquitos, porque le ponemos a Dios en todo. Hay gente que dice, algunos le meten a Dios en todo. Me viene la mente de un joven que decía, no, mi mamá le mete a Dios en todo. Digo, pero es que si Dios no está en todo, entonces no es Dios. Dios tiene que estar en todas partes. Yo digo, inclusive alguna vez en charlas, llegué a expresarme de esta manera, en unas charlas de conversión que se den en un movimiento, decía, ¿no es cierto? Dios tenemos que encontrarle cuando uno cree en Él, hasta en el pecado para tener vergüenza de cometer ese pecado, para no tener mi conciencia hecho callo y seguir pecando, sino al contrario, para sacudirme. Un Dios que me levanta cuando caigo en ese pecado, un Dios que me hace tener conciencia que ese no es el lugar para un hijo. Un Dios con nosotros. En una relación de novios, por supuesto que tiene que estar un Dios. ¿Por qué? Porque si de no, esa relación se puede volver una relación terriblemente humana, y nosotros no tenemos una relación solo humana con otra. El afecto, el sentimiento, el espíritu, la mentalidad, el pensamiento juegan un papel importante cuando uno quiere algo serio. Entonces tiene que estar en nuestras relaciones laborales. Si de no, nos volvemos desgraciadamente sanguijuelas que chupamos la sangre de los demás sacando un provecho solo personal. Tiene que estar en nuestras relaciones políticas, tiene que estar en una manera de gobernar un país, un pueblo, una ciudad, un mundo. ¿Cómo no le vamos a poner a Dios? Si Dios no está allí, vamos a ver las consecuencias de lo que vemos. Injusticias por todo lado, leyes que no respetan, leyes que no van en bien de las personas, leyes que favorecen a sinvergüenzas, a gente que se embolsa. Hoy otro hermano me decía, estoy contándoles lo que he vivido hoy porque he tenido bastantes cosas. Alguien me decía por allí, no, padre, dice, le puedo hacer un reclamo. Yo le sigo mucho, dice, pero ¿le puedo hacer un reclamo? Claro, digo, no solo hay que oír lo bueno, también a veces lo malo que uno hace le tienen que hacer reflexionar. ¿Por qué usted siempre en sus sermones por qué usted una vez en su sermón metió política? Digo, no una vez, yo meto siempre. Le dice, pero Jesús nunca ha hablado de esos temas. ¿Cómo que no? Digo, si a Herodes le dijo ese zorro, díganle a ese zorro que voy a seguir aquí predicando. ¿Y quién era Herodes? El rey. Él llevaba la política de Israel, porque estaba actuando mal, porque era un tipo malo, porque era un tipo que mandó a matar a un profeta por el baile de una meretriz ante sus ojos. Vendió su conciencia, porque estaba apoderándose de una mujer que no era suya, porque estaba vendiéndose al poder romano. Entonces era alguien que estaba haciendo malas cosas, era alguien corrompido en su conciencia y en su manera de ser y en su fe. Jesús tenía que decirle algo, y por ende, ¿quiénes pagaban las consecuencias? El pueblo, los que sufrían. Entonces tiene que volver un Dios a nuestras relaciones políticas, a las convicciones morales de los profesionales. Si un profesional que sea cristiano no tiene ética cristiana en su trabajo, no es un verdadero católico.
Ah, yo sí soy católico, pero es que como soy abogado, como soy arquitecto, como soy médico, como soy ingeniero, no, pues, si no solamente el cura tiene una profesión religiosa, el médico tiene que tener una ética para defender la vida, para defender la integridad, el pudor, para sanar una vida, eso no es chiste. Tiene que tener una ética, tiene que saber que es un hijo de Dios el que tiene en sus manos para salvarle. Dios con nosotros, Dios con el médico. El abogado tiene que ser moral, tiene que ser ético, tiene que ser apegado a la justicia. Si de no encontramos tantos así que liberan nomás a cualquiera por lo que sea y después les encuentran al siguiente día con armas. Eso acaba de pasar en este país. Por favor, podemos haber, repito, religiosos, curas, que aquí nos llenemos la boca de Dios y afuera, ¿no? ¿Qué tal el padre Marcelo? ¿Cómo se sentirían ustedes aquí hablando de justicia y todo y prestando la plata de la parroquia al chulco? O sea, eso sería terrible. O poniendo aquí, es que la parroquia no tiene recursos, voy a poner una cantina, un bar, aprovechando que es un lugar turístico para que vengan los chicos a bailar, a beber. Pues eso es ilógico, es estúpido pensar. Pero eso que se aplica al sacerdote, tenemos que aplicarlo a cualquiera. Dios con nosotros. ¿Sí ven? Y ahí juegan un papel grande, papá, mamá, que somos a veces los primeros que queremos que nuestros hijos estén con Dios y cambien y vayan a la iglesia y se confiesen y comulguen. ¿Saben cuándo? Somos unos interesados de la madre ya. Solo cuando ya nuestros hijos nos empiezan a dar problemas. Ahí sí empiezan a tropezarse a querer que vengan los hijos a la iglesia. Porque ya empiezan a tener 13, 12, 14 años, 15 años, 18 años a dar problemas. Entonces ahí sí, ay padre, no quiere venir a misa, porque ahí sí le quieres empujar. Y cuando eran chiquitos, tú muy bien, no, para nada, porque no dan problemas. Si quieres que Dios esté en nosotros, enséñale desde pequeño que así como no se puede vivir sin el aire que se respira, que así como no se puede vivir sin el agua, que así como no se puede vivir sin el alimento, no se puede vivir sin Dios. Enséñale para que desde pequeño Él diga: Dios está en mí, ese Dios con nosotros que va a permanecer siempre, por siempre y para siempre, hasta cuando nos metan en un cajón y nos vayamos a su presencia. Eso es Navidad, vean. Entonces ahí está papá, mamá. Si José y María, yo lo decía hoy un poquito en el sermón de la noche, si José y María los dos dijeron sí, María con su sí, José también apenas se despertó de ese sueño, hizo lo que Dios le mandaba en la voz del ángel, pues usted también despiértese de ese sueño y mientras no le tenga a Dios en su vida, no crea que es un verdadero católico. Vamos a trabajar por reconstruir la familia, llevándole a Dios a nuestro hogar, a nuestra vida personal. Que así sea.